Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7. Y ya creo que, si no me equivoco, por 5 sesiones hemos estado hablando del fruto del Espíritu. Ya hemos llegado al final. Les recomendamos a aquellos que no han sido partícipes de la serie que la busquen en YouTube y que puedan entonces ponerse al día, escucharla, porque creemos que ha sido de provecho y de bendición. Decimos, vamos a leer el pasaje una vez más y venir a donde nos quedamos, que es en el final de este pasaje. Dice así, versículos 5 al 7 de Segunda de Pedro 1. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos que el conocer a Cristo, que es la vida del cristiano, y la experiencia del cristiano debe ser el fruto del Espíritu. El experimentar, el tener, el crecer, el manifestar, el ejercitar el fruto del Espíritu. Este fruto del Espíritu, hemos dicho, como ustedes ven en la lista, termina con el amor. Y al afecto fraternal, amor. Termina con el amor y comienza con la fe. Añadid a vuestra fe, lo cual quiere decir suplementar, nutrir con la fe o en la fe. Quiere decir, como hemos dicho muchas veces, el ejercicio de la fe produce el amor. La fe es el mirar, el depender, el descansar, el creer y el confiar en las promesas de Dios en Cristo Jesús. En la medida en que nutrimos, suplementamos, alimentamos la fe, entonces estas otras gracias comienzan a añadirse, comienzan a crecer en nuestras vidas. Y el propósito, decíamos, del fruto del Espíritu es el amor. Cuando usted piense fruto del Espíritu, aunque hay diferentes gracias, es un fruto, es del Espíritu y es últimamente para ser ejercitado en amor. Todas estas otras cosas, utilizamos la ilustración, es como el esqueleto o la arquitectura que está debajo del ejercicio del amor. ¿Qué es lo que está allí debajo como esqueleto, como músculos o como neuronas, como usted quiera, la ilustración que usted quiera utilizar para el ejercicio del amor? Si vamos ahora en regreso en la lista, ¿verdad? El amor se produce cuando hay afecto fraternal, ¿verdad? Es un amor que busca el afecto fraternal. En otras palabras, es el amor de hermano, el amor a la confraternidad. Está debajo de ese amor general, de ese amor extensivo, está el amor a la comunión, el amor a los hermanos, el amor del cuerpo. Debajo de ese amor, estos son como capas de la cebolla, pudiéramos decir, o layers. Debajo del amor está la piedad. No va a haber un ejercicio de amor
si no hay un desarrollo y crecimiento en la piedad. La piedad son músculos, arquitectura estructural que está debajo del ejercicio del amor. Pero la piedad es para el amor, para el ejercicio del amor, es lo que estamos diciendo. No va a haber un desarrollo en la piedad si no ha habido un ejercicio en la paciencia. No va a haber un desarrollo en la piedad. ¿Qué es la piedad? Hemos dicho devoción a Dios. Devoción, reverencia, servicio a Dios. La consa, la piedad, eusebia es la palabra en el griego, es el estar dedicado, consagrado, ¿verdad?, a Dios. Es esa reverencia, es esa adoración, esa vida de adoración. Para poder vivir esa vida, tenemos que ser, y poder así ejercitar el amor, tenemos que haber ejercitado la paciencia. ¿Se fijan? Porque decimos que hay esta estructura, este andamiaje debajo, que es lo que es el fruto del Espíritu, pero que busca amar, busca llevarnos al amor. No necesita la piedad, necesita la paciencia. El Señor nos está forjando en esto. No vamos a ser pacientes y a esperar en las pruebas y en las dificultades, a menos que tengamos ¿qué? Dominio propio. Dominio propio. Sin dominio propio no puede haber paciencia. El Señor está allí construyendo, formando el dominio propio para la paciencia, para la piedad, para el amor. ¿Se fijan? Y por supuesto, ahí seguimos, no hay dominio propio sin el conocimiento de Cristo, de la virtud que estamos viendo en Cristo Jesús. Esta es la manera en que hemos conectado el fruto del Espíritu, que es con vista a la práctica, al ejercicio del amor. Y hablamos la semana pasada de la primacía entonces del amor. Que lo que importa precisamente, recuerdan Gálatas, vayamos un momentico otra vez a esos pasajes, repetimos, a mí no me es gravoso repetir las mismas cosas y para vosotros es provechoso. Estoy utilizando las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? En Gálatas capítulo 5, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino, Gálatas 5, 6, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo que Dios está haciendo? Está nutriendo y haciendo crecer una fe que obra por y para el amor. Qué bueno es poder tener a veces estas declaraciones sencillas que son sumativas, ¿no? Son como sumarios pequeños, como cuando escuchamos el sumario de la ley, es amar a Dios y amar al prójimo. Eso es lo que significa la ley. Pues aquí podemos decir que de qué se trata la vida cristiana, cuál es el propósito de la palabra, de la obra de Dios en nuestras vidas. La fe que obra por el amor. Es lo que dirían nuestros reformados antepasados, lo que diría Lutero, ¿verdad? Es lo que dice Santiago, que la fe verdadera es una fe que obra. Es una fe que obra. La fe, el ejercicio de la fe, obra en amor. Por supuesto, hay una distinción entre la fe y el amor. La fe es una gracia que recibe de Dios, que mira a Cristo, que se nutre de nuestra posición en Cristo, de nuestra identidad en Él, de quién somos en unión a Él, de su perdón, de su justificación, de su amor. La fe se está nutriendo, apropiándose de Cristo por gracia, ¿verdad? Por misericordia. Y así apropiándonos de Él, esto está, es el poder de Dios obrando en nosotros, el fruto del Espíritu, obrando la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Y de esta manera, aquí está incluido eso, la fe que obra por el amor,
También veíamos, ¿recuerdan? Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Estamos repitiendo algunas citas de estas semanas pasadas. Primera de Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito, Primera de Timoteo 1:5. ¿Cuál es el mandamiento? Aquí mandamiento es simplemente una escritura corta, caligrafía corta, como dicen los americanos, shorthand, ¿verdad? No sé si eso existe en español, esa frase, ¿verdad? No sé, pero bueno, la apropiamos del inglés, ¿eh? Es una manera corta de decir la palabra, el propósito de la palabra, el propósito de la escritura, el propósito de la enseñanza. ¿Cuál es el propósito de la palabra, de la escritura, de la enseñanza? Es el siguiente: el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Cuál es el corazón limpio? El corazón que ha sido limpiado por la sangre de Cristo y se sabe amado y aceptado en Cristo Jesús. Por lo tanto, es el corazón que tiene una buena conciencia. Corazón es el hombre interior. Cuando usted oiga mente, corazón, alma, son diferentes maneras de expresar la misma idea, el hombre interior. El hombre interior, el hombre espiritual, ¿verdad? Toda la esencia de nuestro ser. El corazón limpio está conectado a una conciencia buena. ¿Qué cosa es la conciencia? Es ese mecanismo del hombre interior, es ese mecanismo del corazón donde operamos con juicios, hacemos juicios morales, ¿verdad? Y allí en la conciencia limpia o buena o tranquila es la conciencia que se sabe perdonada, justificada, amada, en paz con Dios. Es esa conciencia que puede practicar una fe no fingida, porque ya no teme. Ya no teme la condenación, ya no teme el juicio, se sabe reconciliada con Dios. Por lo tanto, hay un corazón limpio, puro. No es que sea sin pecado, sino que es un corazón nuevo que opera conforme a la voluntad y a los propósitos de Dios, que opera recibiendo las cosas de Dios en Cristo Jesús y volteándose en amor. ¿Entendemos eso? Ese es el propósito de la nueva criatura. Esa es la operación de la nueva creación. Con eso en mente nos dimos a la tarea de preguntar la semana pasada, ¿qué es el amor? Y ahí es donde continuamos entonces brevemente en esta noche. ¿Qué es el amor? Y decíamos la semana pasada que el amor es una unión, es un vínculo, ¿recuerdan? Es una unión, es un vínculo. Por supuesto, este tema del amor puede ser muy exhaustivo, podemos tomarnos meses, ¿verdad? Hablando acerca del amor, examinando, vamos a esbozar de una manera lo más sencilla y lo más ilustrativo y escueta posible que es el amor. Y número uno, el amor es una unión, es un vínculo, ¿verdad? O otra manera de decirlo es que el que ama busca unión, vínculo o comunión. El amor, ¿de quién nos viene? De Cristo, de Dios. De Dios. Si vamos a Primera de Juan, ¿Puedo decir algo? brevemente, sí. Sí, ¿Por qué no? brevemente, Ajá. Que el amor es algo que el Señor otorga al creyente, Claro. Para la unidad de la iglesia. Amén, amén. El afecto fraternal, seguro que sí. Fraternidad de la iglesia, porque ¿cómo podemos amarnos si Dios no pone no todo ese amor? Ciertamente. Para amar a un extraño. Así mismo. Que cuando somos hermanos, yo me he encontrado con personas
bueno, para mí, usted sabe, más superior Claro. que yo, porque, bueno, personas de alta, y en un tipo de conversación de Sí. práctica, ¿no? Nos hemos dado en la conversación que es cristiana o que es cristiana. Y se han identificado. Y usted puede ver ese abrazo. Amén, amén. Así que eso es Dios que nos pone en nosotros. Con eso en mente decimos que el origen y la fuente del amor es Dios, ¿verdad? Versículo 16 de Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Se fijan? El amor que Dios tiene para con nosotros. Quiere decir, hemos conocido y creído. Y esto es la fe en acción. ¿Cómo hemos conocido y creído el amor de Dios? A través de la fe. La fe conoce, cree y recibe el amor que Dios tiene por nosotros. Y cuando lo hace, entramos en un vínculo o en una unión con Cristo de amor. Por eso sigue diciendo, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Se fijan? Un vínculo, una unión. Dios, decíamos, y no vamos a entrar en discutir acerca del amor adentro de la Trinidad. Ciertamente son misterios profundos, pero sabemos que Dios, que es amor, vive en un vínculo de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas en un ser divino, donde hay ahí un vínculo, una comunión de amor. Pues eso es el estándar de amor, es el origen y la fuente del amor. Existe amor porque existe Dios. Y el amor es un vínculo y busca establecer un vínculo porque Dios es un vínculo, una unidad. Dios es pluralidad en unidad. 3 personas en unión, en relación, en vínculo de amor. ¿Verdad? Diferente a como sería nuestra comunión de amor los unos con los otros, porque Dios es uno. Dios es unidad, es uno. Sin embargo, en su seno hay 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una relación perfecta entre ellas. Siempre el Padre ha sido el Padre del Hijo y el Hijo del Padre. ¿Verdad? El Padre que ha engendrado al Hijo eternamente y por siempre. El Hijo que es la imagen, ¿verdad? Y la exacta representación del Padre por siempre y para siempre. Y el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, conociendo las cosas de ambos, compartiendo la misma esencia de divinidad y los mismos atributos. No hay nada como la Trinidad, pero lo que sí podemos, ¿verdad? Recibir de ahí es que la última realidad, que es Dios, es una relación de amor. Es un vínculo de amor. Por lo tanto, la creación y nosotros que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, reflejamos eso. ¿Qué somos? Somos pluralidad, individuos, pero a la misma vez, ¿qué buscamos? Establecer, ¿verdad? Conectarnos en vínculos de amor. Adelante, Gladys. Es lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses, que nos vistamos de ese vínculo. Allá vamos. Allá, qué bueno, ¿verdad? También la hermanita en la semana pasada, cuando yo dije vínculo, ya estaba escaneando la Biblia, buscando el versículo que está informando eso. Y es verdad que Pablo en Colosenses, ahora lo vamos a mirar, dice: sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pero queríamos establecer esto que no lo tocamos la semana pasada, así con un poquito más de detalle, que Dios es la fuente, que Dios es el origen,
que Dios es el estándar y ahora nos ha unido, ¿verdad?, a Él en este vínculo de amor, y Él es el primero y es siempre el que tiene la iniciativa. Dice, nosotros le amamos a Él, versículo 19 de Primera de Juan 4. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él es la fuente, Él es el origen, Él es la iniciativa, Él es el primero. Es un vínculo. Vayamos ahora a Colosenses a mirar ese pasaje. Colosenses capítulo 3. Después en Colosenses, todas las cartas, de alguna manera todas las cartas del Nuevo Testamento tienen alguna lista del fruto del Espíritu. Y conectado a esa lista tiene una serie de acciones que son las buenas obras del creyente. A propósito, el fruto del Espíritu es esa obra interna de Dios en el corazón. Las obras, las buenas obras del creyente son aquellas obras que proceden de la acción y la transformación interna del Espíritu. Usted va a ver siempre estas listas que tienen que ver con el fruto del Espíritu, la obra interna y con la obra externa en buenas obras y en servicio. Después de haber descrito eso en Colosenses 3, después de habernos hecho el llamado a la fe, a poner la mira en las cosas de arriba, esta fe que actúa mirando a Cristo, poniendo la mira en las cosas de arriba, se viste del carácter de Cristo y termina, como hemos dicho, que el fruto, el objetivo, lo que persigue es el amor, versículo 14 de Colosenses 3, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Nos enfocamos en eso que es este vínculo perfecto. Dios busca establecer este vínculo con nosotros, y no solo Él lo busca, Él lo logra. Él lo logra. Él nos convierte, nos regenera, entra en unión con nosotros, nos une a Él, ¿verdad? Decíamos también que no solo es un vínculo, una unión y una relación, sino también que el amor es un afecto o una pasión o un deseo. Un sentimiento, podemos también hacer referencia a eso. Esto es muy importante. Yo sé que usted, como yo, probablemente ha oído, el amor no es un sentimiento. Es simplemente un ejercicio de la voluntad o un ejercicio del deber. Eso lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? Y ciertamente esto tiene una medida de verdad, porque el amor está conectado al deber y a la voluntad. Pero el amor no puede estar desprovisto de sentimiento, de afecto, de pasión. Y lo vamos a demostrar ahora con la palabra de Dios, ¿verdad? El amor es un vínculo, es una unión. Y nosotros nos movemos en ese vínculo y en esa unión con pasión, quiere decir con deseo, con sentimiento o con afecto. No simplemente porque es el deber que tengo que hacer. Hay una pasión, hay un sentimiento, ¿verdad? Hay un afecto. Vayamos un momentico a Santiago. Si esto empieza con Dios, vayamos a Santiago un momentico. Santiago capítulo 4. Santiago 4. Santiago 4, versículo 1, nos empieza a hablar de nuestras pasiones desordenadas. Se fijan, el ser humano tiene voluntad, tiene mente y tiene también afectos, sentimientos, emociones, emotividad.
ustedes se han fijado, cuando vemos un ser humano que no tiene motividad, esto puede ser un desorden emocional, ¿sí o no? Una persona que está catatónica, que no tiene una emocionalidad, un afecto, es una persona que puede carecer de motivación, ¿sí o no? Es una enfermedad. Es una enfermedad, ciertamente. Estamos haciendo énfasis aquí porque el amor afecta todas las áreas de nuestra vida, nos mueve en todas las áreas de nuestra vida. Y una de estas áreas es precisamente que el amor es una pasión, es un deseo, es un afecto. Lo contrario al amor, ¿qué cosa es? Interesantemente, lo que vamos a ver es que es lo opuesto, pero con el objeto equivocado. Es también una pasión o un deseo, ¿verdad? Pero es una pasión y un deseo por aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Puede ser una pasión o un deseo por el dinero. Puede ser una pasión o un deseo por la fama, por los placeres, por nuestra planes, ¿verdad? Egocentristas. Puede ser una pasión y un amor al yo, etc. Eso la Biblia le llama el deseo de la carne. Pero lo que quiero mostrarles, hermanos, muy importante es que el deseo y la pasión mueve a una persona. Estos deseos de la carne, conforme a una mente entenebrecida, mueven al impío, motivan al impío a relacionarse en sus amores caídos, en sus amores corrompidos, pero lo mueven, ¿sí o no? Sí. Interesantemente, esa es la carne en el hombre adámico, el hombre antiguo, la naturaleza antigua. Y aquí Santiago la resalta, que está todavía en nosotros, ¿verdad? En nuestros miembros. Mira lo que dice en Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis. ¿Qué quiere decir codiciar? Codiciar es desear, pero es desear lo malo. Codiciar es desear, pero es desear lo malo. No codiciaréis, no desearéis. El 10º mandamiento. La casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, el asno, el buey, etcétera, ¿verdad? Todo pecado externamente, en acción externa, procede del pecado del corazón, que es la codicia. Antes de desear, antes de cometer adulterio con alguien, primero lo deseamos, ¿dónde? En el corazón. Antes de robarnos algo, primero lo deseamos, ¿dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón. Antes de matar a alguien, primero nos llenamos de ira, ¿dónde? En el corazón. Por eso Cristo enseñó que el pecado es no solo la acción externa, sino también los deseos desordenados, malvados que tenemos en nuestros miembros. Y estos provocan, ¿qué dice? Guerras, pleitos, envidia. No podéis alcanzar, no nos satisfacemos, no tenemos contentamiento, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No tenéis lo que deseáis en el sentido que la carne y el mundo nunca te va a satisfacer. No pedís porque no pedís como bien. Pedís mal, versículo 3, para gastar en vuestros deleites. Por lo tanto, allí nunca va a haber ¿qué? Satisfacción, contentamiento, paz, amor. Lo que hay es pasiones desordenadas. Es la vida del mundo. ¿Verdad? En definitiva es lo que podríamos decir el concepto de no es el amor. No es el amor, no es el amor, correcto. Ahora miren qué interesante, hermanos.
Ok, versículo 4, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahora viene una vez más a hablar de vínculo, de relación, ¿sí o no? Porque lo que amamos es aquello con lo que ¿qué? Con lo que nos relacionamos, con lo que establecemos un vínculo. Es aquello que deseamos en nuestro corazón y por lo tanto nos orientamos a ese objeto. Si amamos el dinero por encima de todas las cosas, nos orientamos en deseo, en pasión, en motivación hacia él y establecemos un vínculo con ese ídolo. No es que el dinero sea malo, se convierte en un ídolo porque se ha convertido en el móvil, en el hábil, en la razón, en la motivación de mi vida. Es mi identidad, es mi deseo, es para lo que vivo. Eso para utilizar un ejemplo, ¿verdad? Hay muchos tipos de ídolos, de idolatría que afectan nuestra carne y que nos afectan a nosotros cuando pecamos y el pecado que llevamos. Esto es lo que Pablo decía cuando miraba adentro y decía, yo sé que adentro de mí, en mi carne, no mora el bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo estaba pecando en todo tipo de acciones. Porque veía los deseos, los sentía, los experimentaba, como nosotros también los vemos, los sentimos, los experimentamos. Ahora algo interviene. Algo interviene. ¿Y qué es lo que interviene? Y esta es la teología del Espíritu. Ustedes reformados no tienen teología del Espíritu. Sí la tenemos. Lo que no es una teología weird, es una teología bíblica. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Sabe cuál es la palabra para esa expresión, para ese anhelo? Es la misma palabra que se utiliza para codicia o para deseo, porque la palabra en el griego es neutra. Depende cuál sea el objetivo, el objeto, cuál sea el contexto. En este caso, Dios nos desea a nosotros. Ese es el amor de Dios. No solo entregó al Hijo por amor, sino que envió a su Espíritu a buscarnos, a anhelarnos, a hecho habitar, selló con su Espíritu nuestros corazones, nuestras vidas, ha hecho habitar su Espíritu en nosotros y ese Espíritu de adentro de nosotros nos anhela, nos desea, que es una manera de decir, nos ama. Busca este vínculo. En otras palabras, el Espíritu Santo está obrando en la vida del creyente para cultivar, para profundizar, para arraigar este vínculo de amor con Dios, y Dios toma la iniciativa, aún en medio de nuestras luchas y de nuestros malos deseos y de nuestras codicias. El Señor nos llama con su palabra, nos interpela con ella para traer convicción, arrepentimiento y fe, y nos llama con el anhelo y el deseo del Espíritu. Y yo no sé aquí cuántos pueden dar testimonio de esto, de que no sabemos explicarlo, cómo ponerlos en palabra, pero que Dios a lo largo de nuestra vida hemos sentido, hemos experimentado el llamar de Dios, el llamado de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y me siguen. No hemos oído la voz. Yo nunca he oído la voz, ¿cómo se dice? Audible de Dios. Pero ¿cómo he sentido su llamado? ¿Cómo he sentido al Espíritu amándome, llamándome, interpelándome, anhelándome, deseándome? El Señor nos da ese testimonio
interno a nuestro corazón. El Espíritu hace esto. El Señor nos anhela y dice, y Él da mayor gracia, porque ciertamente gracia es lo que se necesita. Nos vuelve a llamar, a interpelar con la voz de Cristo, que nos dice, a pesar de, aunque te has ido a lo profundo, al otro extremo del alba, aunque has caído en la mayor tiniebla, en el hueco más profundo, te amo, ven a mí, te amo, te busco, te anhelo, te deseo, eres mío. ¿Cuántos dan testimonio de eso? ¿Verdad? Y la respuesta entonces en ese vínculo de amor, creo que la tenemos en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6. Ahí en Romanos capítulo 6 escuchamos lo siguiente. Romanos 6. Versículo 14. Comenzando en el 14. Una vez más, teología del Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu nos guía, estos son hijos de Dios. ¿Cómo nos guía el Espíritu? Ya vimos allá en Santiago, anhelando, deseándonos, trayéndonos la voz de Cristo, que es la voz de su gracia y de su amor, de su favor en Cristo Jesús, de su perdón, de su justicia, de nuestra identidad en Él, de nuestra pureza en Él, de nuestra conciencia tranquila en Él, de nuestra paz en Él. Hablaba con alguien hoy y le decía, estás en un cruce de caminos. En un cruce de caminos. Hoy el Señor me dio una experiencia hoy. Es increíble como el Señor, ¿verdad?, obra. Alguien me dio un sueño que tuvo muy ¿cómo se dice? Perturbador. Y el Señor me dio la interpretación de ese sueño. Me dio una palabra para esa persona de discernimiento y profético con respecto a ese sueño. Y dije, el Señor te está diciendo que tienes que retomar. ¿Y por qué es? No es por algo mágico, no es por algo. Es simplemente por la palabra que está actuando para discernir la experiencia. No la experiencia, ¿verdad?, que sea la que está de alguna manera inventando, imaginando o creando. La situación de esta persona habiendo desobedecido a Dios en su corazón y yendo por una trayectoria que la ha llevado a un momento difícil en su vida. Un momento de un cruce de camino. El sueño tenía que ver con que el tiempo, cada vez que ella se volvía atrás y se volvía atrás y se volvía atrás. Es uno de los aspectos, ¿verdad? Y lo que yo, ¿verdad?, por el Espíritu pienso que le dije, conforme va, el Señor quiere que vuelvas en el tiempo a retomar donde tú allí hiciste aquellas decisiones de caminar en tu propia voluntad, en tus propios deseos. Y lo otro tenía que ver con ojos y con luz, oscuridad. Y vas a tener o la luz de Dios o la oscuridad que se va a hacer más presente en tu vida en el camino en el que estás ahora andando. Y el Señor, la persona recibió como, ¿verdad?, el Señor me ha hablado. Ahí podemos ver que el Señor está actuando, que el Señor está obrando conforme a la palabra de Dios. El Espíritu nos guía. Y nos guía. Y a veces usa circunstancias, ¿verdad? Circunstancias en nuestra vida. Pero esas circunstancias las interpretamos a la luz ¿de qué? De la palabra, de la Escritura, a la luz de la experiencia del fruto del Espíritu, que ya hemos dicho es la experiencia del creyente. ¿Dónde creo que hierran los llamados profetas de hoy? Para todo quieren una profecía. Quieren una profecía hoy, quieren una profecía mañana, quieren una profecía para el nuevo año, quieren una profecía para el nuevo mes, quieren una profecía cada domingo. No, lo que quieren es un adivinador, un agorero. No, esa no es la palabra y el don profético de discernimiento, la palabra de sabiduría. No, pero ciertamente hay momentos
Presta atención porque Dios te va a guiar por su Espíritu. Y tiene que ver con dónde estás conforme a la experiencia de tu vínculo con Cristo, el fruto del Espíritu y tu caminar y desarrollo y crecimiento en Él. El Señor te va a hablar, presta atención. Lo va a hacer a través del cuerpo, lo va a hacer con los dones del Espíritu, lo va a hacer en conexión con su palabra y lo que Él nos ha revelado en nuestra unión con Cristo Jesús. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Le doy gracias a Dios porque Dios me usó, por eso se los compartí. Porque me sentí agradecido de que Dios me hubiera usado para poder ayudar a esa persona, que me es muy cercana. No voy a decir más. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? ¿El espíritu de qué? Del temor. Del temor. ¿Se fijan? La falta de fe, que es el espíritu de incredulidad, y viene por el temor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Por qué el pueblo de Israel tenía falta de fe? Porque fue sobretomado y sobrecogido por el temor. No vamos a poder comer, no vamos a poder subsistir, no vamos a derrotar a los gigantes, vamos a ser conquistados. ¿Se fijan? Incredulidad, temor, todas estas cosas están, nos lleva a esclavitud. Pero habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Se fijan? Es un espíritu filial, de relación, de vínculo, y por el cual, ¿qué clamamos? Esta es una teología del Espíritu, hermanos. La práctica del Espíritu. El Espíritu nos anhela y nosotros respondemos, Abba. Es una respuesta amorosa. Y esto es tan elemental, esto es elemental. No estamos hablando aquí de, pero es tan exquisitamente profundo. Es algo que atesoramos en nuestros corazones, lo que lo hemos vivido. Que hemos estado en cualquier momento y circunstancia de nuestras vidas y hemos oído la voz del buen pastor, que nos ha interpelado con su gracia y con su amor, y a veces con su disciplina y a veces con llantos. Sin embargo, se levanta en nosotros un Abba, papá, te amo. Gracias por amarme así. Te necesito. Y esto hace que ¿qué? Que el vínculo se profundice. Donde usted está hoy, estoy yo hoy. No es donde estaba quizás 20 o 30 años atrás. Ciertamente yo tenía una experiencia de Dios en Cuba o al principio de haber llegado a este país. Pero ahora la experiencia se ha profundizado. Se ha profundizado. Se ha enriquecido. Y el amor ha crecido. Primero a quién, a Dios, a mi Señor, a mi Salvador. Y ¿verdad? Ese vínculo, esa voz del Señor en mi vida se ha hecho aún más dulce, ¿verdad? Más necesaria, más valiosa. Y respondemos, Abba Padre. Eso es un vínculo, pero estamos viendo también que es un deseo, es una pasión, porque el Espíritu nos anhela y nosotros anhelamos a Él. ¿A quién? A Cristo. Porque el Espíritu nos anhela con el amor del Padre en Cristo Jesús, que es el amor de Cristo, con el amor de Cristo. Y eso lo dice Pablo. Vayamos ahora a 2 de Corintios. El tiempo voló. 2 de Corintios 5, terminamos aquí. 2 de Corintios 5, 14a. ¿Qué dice? Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué cosa es me acuerdo aquella vez que traté de decir la palabra y dije otra. ¿Recuerda cómo nos reímos? El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir que nos constriñe, hermanos? Nos impulsa, nos mueve.
nos mueve, nos impulsa. De ahí que es un afecto, es una pasión, es un deseo, es algo que nos mueve. ¿Con qué? Con deseo. No es simplemente lo voy a hacer porque es mi deber. El amor hace el deber o se mueve conforme al deber, pero no hace simplemente porque es el deber, hace porque desea, hace alegremente, hace libremente. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Se te ofrece voluntariamente, con deseo, ¿verdad? Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Con alegría, con gozo. Esto es, hermanos, es el amor. Es una unión, es un vínculo y hemos dicho, es un afecto, es una pasión. Alguien me preguntaba, pastor, pero sí, yo he oído eso también, que es simplemente una voluntad, es el cumplir el deber. Y la pregunta es, hermanos, si estas dos cosas las debemos separar, el deber de la alegría, del deseo, de la pasión. Y la respuesta es que no las podemos separar. No. Dios quiere que le amemos con afecto, con deseo. Y la otra prueba está en que para poder santificarnos, nunca Dios te va a santificar simplemente haciendo o cumpliendo tu deber. Ya hice mi deber. No, y podemos haber hecho algo. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Si yo vendiere toda mi hacienda, ¿eso requiere fuerza de voluntad? Sí. Si yo diera mi cuerpo para ser quemado, ¿eso requiere tremenda decisión? Sí. Y no tengo amor. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Se fijan? Ciertamente podemos hacer cosas conforme a un deber, a lo que el deber reclama, pero el amor necesita y requiere que ese deber se haga con afecto, con deseo, con alegría, con gozo. Y alguien me preguntaba y me hacía la buena pregunta: pastor, entonces tengo que esperar a que tenga el deseo para cumplir mi deber. La respuesta es un rotundo no. Usted tiene que cumplir su deber. En otras palabras, yo si no deseo venir a la iglesia un domingo, tengo que venir. Tengo que venir. Como el cuento, ¿verdad? Cuando se despierta el hijo de la ancianita: mamá, recuérdame por qué tengo que ir hoy a la iglesia. Y la ancianita dice: porque eres el pastor. Right? Hay momentos donde uno hace cosas por el deber. Hay un deber, hay una obra que realizar, hay una acción a cumplir. Pero como vivimos vidas examinándonos delante de Dios, y porque entendemos que el fruto del Espíritu tiene que ser ejercitado en amor, y estamos mirando ahora ¿dónde? Al corazón, cuando vemos que falta ese afecto, ese deseo, esa alegría y ese gozo, ¿qué hacemos? Claro, confesarlo, arrepentirnos, decírselo al Señor: Señor, ten misericordia de mí, no tengo afecto o deseo, me siento vacío, me siento seco, me siento, Señor, que estoy ahora en este momento, ayúdame. ¿Qué es lo que pasa? Tristemente lo que pasa es que personas que creen que simplemente cumplir el deber ya lo hicieron y piensan que están bien, y se quedó así. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ciertamente, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto, me has hecho entender sabiduría. Restáurame
el gozo de mi salvación, oh Dios. Entendiendo, hermanos, entonces, que es ese deseo, es ese gozo, es ese mover del Espíritu en afecto que va a empujar, a echar fuera, a luchar en contra de las pasiones y los deseos desordenados en nuestra vida. Adelante. Voy a dar un ejemplo. Ujú. Una vez leí en un libro de John Piper Yeah. algo que me gustó muchísimo. Él dice que cuando el Señor dice que nos deleitemos en Él, Sí. que nos regocijemos en Él, es un mandato, ¿no? Yeah. Es un imperativo. Ciertamente. Él decía que es como si, por ejemplo, Yeah. llegara el esposo a la casa de la esposa y llegara con un ramo grande de flores y ella lo mira y él le dice, te traje estas flores. Y ella dice, ¿por qué? Porque es mi deber. Y ella se va a quedar así como que otra cosa que llegara con el ramo de flores y le diría, ay, ¿por qué me traes las flores? Porque te amo, Te amo. porque tengo pasión por ti. Amén. Es por un ejemplo pequeño, Porque que exactamente. tal vez no tenga la medida. Porque deseo agradarte, porque me agrada ver una sonrisa en tus labios, porque me hace feliz el verte contenta, porque hay un afecto, porque hay un afecto. Hermanos, la santificación de la regeneración del Espíritu procede por los nuevos afectos del creyente. Esta es una teología del Espíritu. Una teología de la teología correcta del Espíritu. En esto Piper es muy bueno. Así fue como yo fui introducido a Piper, en ese aspecto. Hay otras cosas donde hay que tener cuidado, pero en ese aspecto de los deseos del creyente y de la vida afectiva del creyente, muy bueno. Tengamos cuidado, hermanos. Aquí hay dos cosas, quizás hay ciertos peligros aquí. El simplemente vivir una vida externa de cumplir los deberes, o el desestimar completamente el amor y la vida de los afectos y simplemente hablar de fe y no entender la fe que obra, que actúa y que se ejercita en y hacia el amor, que es la vida del fruto del Espíritu. Yo pienso de que en esta etapa, cuando aún todavía no entendemos, yo creo que es necesario el Evangelio constantemente. Él es el que va a romper la roca de nuestro Sí. corazón, que va a suavizar Yeah. nuestros afectos, que nos Ok. va a ayudar. Sí, Tiene otro vocabulario. sí y en un momento hubo una controversia con Luther y uno de sus seguidores. Se llamaba Agrícola. Y Agrícola se llenó tanto del Evangelio, tanto del Evangelio, supuestamente conforme a él, que ya no había que predicar la ley, que ya no había que escuchar los imperativos, que ya no había que oír el llamado a amar. Y Luther lo reprendió y lo expulsó de su cátedra y de maestro, y se convirtió en uno de los detractores de Lutero fuerte. Y de ahí viene ya la experiencia de la gracia, ¿verdad?, vana, la gracia que no busca el evangelio, que no puede oír los imperativos de Dios y de su ley y el llamado a amar, que cuando lo oímos vemos nuestra carencia y nos humillamos y recibimos la convicción de nuestros pecados y corremos al evangelio. Pero si es solo evangelio, no podemos recibir ¿qué? Convicción de pecado. No podemos ver nuestra carencia. No podemos ver lo que Dios nos ha llamado a ser. No podemos ver nuestro deber. No podemos ver a qué vida de afectos y de vínculos Dios nos llama. Debemos predicar ambos, la ley y el evangelio, los imperativos y los indicativos. Y eso es lo que hemos tratado de estar comunicando ya
por varios años con énfasis, ¿verdad? En algunos momentos donde lo ha requerido. Pero ya ha venido el tiempo de la madurez, del crecimiento, ¿verdad? A esta vida, a esta órbita completa de todas las cosas que vemos en Cristo Jesús y en nuestra unión a Él. Terminamos ahí, continuamos la semana que viene no la otra. Pregunto, comentarios, a ver. Quiero leer de Colosenses 3.